inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy empezamos el año hablando del PIB, que es una magnitud que poco a poco lo iremos escuchando en los próximos meses y lo que es importante es tener una referencia de qué estamos hablando. Es importante que crezca el PIB, por supuesto, pero tenemos que entender bien los números. Como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, darle a like, suscribiros y activar las notificaciones. El Producto Interior Bruto. Los países tienen distintos métodos con los que se miden y comparan con otras economías. Uno de los más importantes es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, PIB, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente un año. No importa si las organizaciones son públicas o privadas o si son locales o extranjeras. Lo importante es el conocer qué se ha producido en un año, en un periodo en ese país. Si tenemos un país con un crecimiento de PIB positivo, podemos interpretar que está experimentando una situación económica de crecimiento, lo cual estimula las inversiones, la creación de empleo. Por el contrario, si el PIB es negativo, significa que la nación en cuestión está atravesando un momento de estancamiento económico, incluso de recesión. Esto ocurre cuando en 2 trimestres consecutivos esta cifra es negativa. Es importante cómo crece el PIB. En principio, hay varias formas de calcularlo, hay varios métodos, pero refleja el consumo privado, las inversiones, el gasto público y luego el diferencial entre exportaciones e importaciones. Es muy importante, y aquí vamos a hacer una reseña especial en el tema del gasto público. Hay, como os he dicho, varios métodos. Vamos a ver rápidamente 3. Uno es el método de gasto. Lo que se hace es se divide la producción en categorías en función de quién compra los productos. Una de ellas es el consumo. El consumo es el gasto en bienes y servicios realizados por las familias. Suele ser el más importante y viene a rondar del orden del 60%. El segundo, también muy importante, es la inversión. La inversión es el gasto de las empresas. Pero aquí tenemos que ver 2 cosas. Uno es el gasto en equipamiento para las empresas y dentro del apartado de inversiones están también las viviendas residenciales, aunque no sea un tema directamente relacionado con las empresas. Y luego está un tercer punto muy importante que es el gasto público. El gasto público incluye el gasto en compra de bienes por parte de los estados, los pagos al personal, así como los gastos en inversión realizada, ¿no? Entonces, este es un apartado también muy importante. Aquí, sin embargo, no se tienen en cuenta las transferencias del Estado, como puede ser el pago de pensiones o los subsidios de desempleo, ya que se considera que es una redistribución de la renta y no afecta a la producción, ¿eh? Entonces, ese es un tema importante. Y luego, el cuarto punto es, como hemos comentado, el tema de exportaciones e importaciones, ¿no? No hay que olvidar que las economías de diferentes países están relacionadas entre sí. Las importaciones, por tanto, son los gastos de los españoles en el exterior y las exportaciones son el gasto que hacen los extranjeros en nuestro país. Aquí, por ejemplo, puede ser en bienes y servicios o en el tema del turismo, por ejemplo. Tenemos otro método que también se utiliza, que es el método de los ingresos o de las rentas. Otra manera de conocer el PIB es sumando el total de los ingresos o rentas de todos los agentes económicos. La razón es la siguiente: las empresas producen una producción y esa producción se vende. Con ese dinero las empresas pagan los salarios que llegan a las familias y, por otro lado, la diferencia que les queda pues son sus beneficios, ¿no? Por tanto, para calcular el PIB por el método de renta debemos sumar todas las rentas que reciben los individuos que son factores de producción, ¿no? Tenemos los salarios, que son las rentas que reciben las familias por prestar el trabajo, los trabajadores. Los alquileres son rentas recibidas por el alquiler de terrenos o por propiedades de las familias. Los intereses es cuando las familias pues, prestan dinero y reciben unos intereses por ello. Y los beneficios, que es
una vez que las empresas han pagado todos los factores de producción, el resto serán sus beneficios. Cuando se reparten entre los socios se llaman dividendos, ¿no? Obviamente, el gasto de todos los agentes económicos, PIB método gasto, será igual al ingreso de todos los agentes económicos. PIB método de ingreso o rentas, ¿no? Como veis, son diferentes métodos que se utilizan para saber el PIB. Y luego tenemos otro tercer método, que es el método del valor añadido de producción. El valor añadido se obtiene restando al valor de la producción de una empresa el valor de los otros bienes intermedios que han entrado en el proceso de producción, ¿no? Aquí os pongo un comparativo de los tres métodos, el método de gasto, el método de ingreso y el método de producción. Y como veis, pues en el primero de ellos, que es el método de gastos, pues está el consumo, la inversión, el gasto público y lo que son importaciones y exportaciones, o sea, lo que es las exportaciones netas. Y eso es el PIB a precios de mercado. Y luego tenéis los otros métodos que hay que hacerles unas correcciones, que es el método de ingreso, donde entran los salarios, los alquileres, los intereses, los beneficios y las depreciaciones, que son PIB a costes de fabricación, al que hay que sumarle los impuestos indirectos menos las subvenciones. Y en el tema del método de producción, pues es la suma del valor añadido de todas las empresas y aplicarle los mismos correctores para que los tres sean el PIB a precios de mercado. Bien, pero cuidado, un país puede incrementar su Producto Interior Bruto en un porcentaje simplemente por haber crecido el nivel de los precios. Y eso lo hemos visto últimamente, ¿no? Sube el 8 o el 10% el coste de los productos y algún político de turno puede decir, no, hemos subido el 8%. No, no hemos subido absolutamente nada. Para eso hay que diferenciar lo que es el PIB nominal, que es con estos precios del momento, y el PIB real. Se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país o una determinada economía valorados a precios constantes, es decir, según los precios del año que se tome como base o como referencia. Este cálculo se lleva a cabo mediante el deflactor de PIB, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a entrar ya en datos y en comparaciones. Aquí vemos diferentes economías y lo que han crecido o se estima que van a crecer entre 2019 y 2024. Y como veis, pues en primer lugar tenéis Irlanda, que en los últimos años, después de la crisis del euro, pues cambió sus políticas y se disparó. Incluso ahí tenéis el caso de Malta. Y veis que en último lugar pues tenemos a España, ¿no? Con un crecimiento pírreo del 0,7. Y cuando muchas veces oyes, ¿no? En los telediarios dice España ha crecido, sí, España ha crecido, pero comparémoslo con su entorno, ¿eh? Entonces, muy por debajo de la Unión Europea, que como veis está en el 4,6 y estamos en un 0,7. Y cuando alguien se quiere consolar dice, no, pero es que Alemania ha subido el 1,2, pero no es la misma la economía alemana que la nuestra. La economía alemana es 3 veces lo que es la española, ¿no? Aquí hay países que a mí me preocupan, como es Francia, como es Italia y como es España. Como veis, España somos los últimos. Y si vamos y nos focalizamos más en datos ya de España, pues como veis, la situación española pues no es muy buena. Tuvimos una crisis importante en 2008-2009, sobre todo el tema de la subprime, luego tuvimos la crisis del euro y luego tuvimos, por supuesto, la crisis del COVID, que nos afectó muchísimo, ¿eh? O sea, que quiere decir que después de varios años, pues prácticamente hemos recuperado el PIB que teníamos antes. Y aquí tenéis la evolución, ¿no? Como veis, España pues se mueve entre el 2, el 5, pero a partir del 2008, cuando tuvimos la crisis subprime, pues España ha tenido varios colapsos. Tuvo la del subprime, tuvo la crisis del euro, hemos tenido la crisis del COVID. Salimos con fuerza y aquí sacábamos pecho, sí, pero es que veníamos de caer el 11,3, ¿no? Y ahora pues estamos en una situación de caída. Y aquí pues volviendo a mezclar deuda, PIB
Y déficit, pues tenemos un cartel analizando, pues fijaros, los países que tienen por encima del 100% de deudas frente al PIB, pues España destaca de forma notable. Entonces, estos son preocupantes, Bélgica, pero el que es especialmente preocupante es España, con una deuda superior al 110 y con un déficit, como lo veis aquí, que estuvimos en el 4,7 y eso verdaderamente lo que está haciendo es que otra vez en unos 15 años volvamos a tener, volvamos a duplicar nuestra deuda frente al PIB. Y aquí tenemos a otros dos países que os he comentado que me preocupan, que es Francia e es Italia, con deudas muy altas y con déficit también muy altos, ¿no? El caso de Italia puede ser el más preocupante, con pasa al 140 y un 8%. Podemos ser en estos momentos España junto a Italia los más preocupantes y sin dejar atrás a Francia. Bien, PIB versus gasto público. Como veis, desde 1985, que es esta gráfica, pues el gasto, el peso del gasto público sobre el PIB cada vez es mayor. Y pensad una cosa, que el gasto público viene de los impuestos y de la deuda, ¿vale? Por eso, muchas veces esto es retrasar el problema. Lo que estamos haciendo es intentar sustituir a las empresas y el gasto de los hogares por gasto público, pero eso que detrás de eso está soportado por más impuestos que lo que está haciendo es drenando capital a las familias y a las empresas y por otro lado nos endeudamos. Entonces es pan para hoy y hambre para mañana. Pero fijaros qué niveles. Recordar que España tiene una deuda del orden de 1,5 billones y aquí estamos ya a niveles de estos niveles de gasto público en 2022. Y aquí ya este dato sí que es realmente importante. Recordar que en las primeras transparencias decíamos que lo lógico es que las familias tuvieran un 60%, aparte, 60%, lo ideal sería que estarían las familias con ese gasto del 60%, y aquí en cambio el Estado, pues pensad que estamos aquí, pues tenemos el 50% de nuestro PIB es gasto del Estado. Y aquí estos son previsiones y por supuesto las previsiones siempre intentan a no querer ver el futuro, pero no os extrañe que esto, lejos de bajar, que aquí lo da mantenimiento, pues se nos vaya subiendo, ¿no? Y como veis, aquí tenéis el gasto público que ha sido imparable, se ha triplicado, duplicado, más, casi triplicado en los últimos 20 años, como veis, de dónde nos movemos. Y los porcentajes frente al gasto, al PIB. Tenemos que tener presente que una baja relación entre deuda y PIB indica que la economía produce bienes y servicios suficientes para pagar sus deudas sin incurrir en deuda, cosa que en España no pasa. La relación entre deuda y PIB mide el apalancamiento financiero de una economía y nosotros estamos muy apalancados. El incremento del apalancamiento también implica riesgos, dado que provoca menos flexibilidad o mayor exposición a la insolvencia o incapacidad de pagar las deudas, ¿no? Entonces, esto con unos tipos de interés altos, con una deuda alta y un alto apalancamiento, el cóctel es explosivo. El PIB, como indicador, presenta algunas dificultades. Entre ellas, no tiene en cuenta el agotamiento de los recursos naturales. En un país que produzca, por ejemplo, petróleo y que se está gastando su reserva, pues eso le puede dar una imagen errónea, ¿no? Pero también un país como España, que puede tener el 12 o el 15% de su PIB en el turismo, si tenemos, pues no sé, cualquier problema, pues una pandemia o un tema de seguridad o que cambian los parámetros de los turistas, pues podemos encontrarnos con problemas importantes, ¿no? Y tampoco tiene en cuenta la distribución de los ingresos ni el apalancamiento por endeudamiento. Entonces son cosas que hay que tenerlas en cuenta.
¿Y qué pasará con esta situación? Pues es otro foco que nos tiene que llamar la atención. Ya os puse en un vídeo lo de Europa dice que recortemos. Pues esto lo que va a ir más es para mantener la economía y el tipo de crecimiento que está teniendo España con ese aumento del gasto público, pues lo que soportar sobre una subida de impuestos y el gasto público con recortes. Intentará recortar donde pueda, por si no, no va a ser posible mantener este nivel de gasto público. Como siempre, si os gustan estos vídeos, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones y compartir en vuestras redes sociales. Vuestros comentarios son muy interesantes para hacer nuevos vídeos. Muchas gracias, esta es mi opinión. Durante 2024 iremos viendo cómo evoluciona las economías y seguiremos de cerca España por lo que nos afecta y veremos cómo funciona pues restos de economías como la italiana, la francesa, la alemana, que yo creo que son las más importantes para Europa, y Estados Unidos para los inversores. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.